Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. La carrera de la mujer, o la marea rosa como también así la llamamos, es una carrera solidaria que corremos en nuestra ciudad sobre la primavera. Es, como saben, también una carrera solidaria contra el cáncer. Por lo tanto, ayer se le entregaba el cheque a la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que organiza y además la beneficiaria. La alcaldesa Rosa Melchor ha entregado a Enrique Lubián, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar de San Juan, el talón nominativo de lo recaudado en la 7ª carrera de la mujer, un éxito en cuanto a recaudación y donaciones de empresas. Si no hemos superado el número de participantes o dorsales vendidos que lo hicimos en la 5ª carrera de la mujer, sí vamos a decir que ha sido un éxito en cuanto a recaudación y donaciones de empresas. Este año en total limpio, una vez pagado todos los gastos, se ha recaudado 14.535 euros, que en definitiva y sobre el año pasado han sido 4.500 euros más, con lo cual es una cifra muy importante. Enrique Lubián ha expresado su agradecimiento al Patronato Municipal de Deportes, así como al Ayuntamiento de Alcázar y a las 2.812 personas que compraron su dorsal. Dorsales vendidos, en la realidad, contando que alguno ha podido ser dorsal solidario y no haya salido a correr, en total han sido 2.812 dorsales. Y el último día antes de la carrera, como anécdota diré que ese mismo día, antes de la carrera, vinieron a recoger el dorsal 133 personas. Algunos de los que se habían inscrito vía internet y otros por de nueva inscripción que llegaron, se pusieron el polo y salieron a correr, con lo cual muy agradecido. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar agradecía particularmente a la alcaldesa su implicación en esta carrera. Y dar las gracias también, pues como no, a la alcaldesa, que siendo mujer es la primera que sale en esta carrera, al igual que muchas otras concejalas, y estamos pues muy agradecidos. Por lo tanto, gracias a la ciudadanía, gracias a las empresas que nos ayudan y gracias Patronato y Ayuntamiento de Alcázar por hacer posible que esta carrera tenga el éxito que tiene, que es la más importante no competitiva de la provincia de Ciudad Real. Es cierto que para nosotros es un enorme orgullo. Yo también quiero empezar por las felicitaciones y los agradecimientos. Quiero felicitar a la Asociación Española contra el Cáncer, que tú representas y presides aquí en Alcázar de San Juan, esta magnífica iniciativa que nació hace algunos años y que solo ha parado la pandemia. Y aun parando la pandemia hemos sido capaces de recuperarnos hasta el punto de que no solo hemos dado mejores datos que el año pasado, sino que se han superado los datos prepandemia, o sea que seguimos creciendo y yo creo que eso es siempre una magnífica noticia para vuestra asociación, para el deporte alcazareño y para toda la ciudad. Rosa Melchor felicitó también al Club Maratón Altomira, que es quien se encarga de la organización de una carrera en la que todos ganamos. Una carrera en la que todos ganamos. En el momento en el que nos ponemos la camiseta, como tú muy bien decías, en el momento que hacemos nuestra aportación y recogemos el dorsal, ya estamos ganando, que de eso se trata. La verdad es que para mí es un enorme orgullo poder dar la salida a una carrera que llena de rosa las calles, siempre habitualmente coincidiendo con el mes de mayo, dependiendo de otras circunstancias o eventos, pues más o menos avanzado este mes de mayo, que llena esas calles de solidaridad y que vuelve a demostrar que Alcázar siempre responde cuando la causa lo merece y en este caso no puede ser más inteligente, efectivamente, que tengamos esa respuesta. La alcaldesa reflexionaba sobre cómo ha cambiado en la actualidad los diagnósticos de cáncer. Siempre que hay algún evento en el que tenemos ocasión de coincidir, siempre lo pongo en valor porque me parece imprescindible y fundamental. Qué distinta es la perspectiva de los enfermos de cáncer actuales, en la actualidad, cuando tienen un diagnóstico, que lo era hace 10, 20, 30, 40, no digamos 50 o 60 años, y en esa diferencia tenéis muchísimo que ver vosotros, porque esas aportaciones no son solamente aportaciones económicas, sino que se traducen en investigación, en orientación, en protección, en información. Y lo que no es menos importante, hace muy poco tiempo teníamos ocasión de compartir con vosotros una campaña de prevención. La información está siempre encaminada a que mejoremos nuestros hábitos de vida y que esos hábitos de vida saludables nos conduzcan a una mejor salud y por lo tanto a evitar muchas enfermedades, entre ellas el cáncer.
Rosa Melchor terminaba diciendo que el horizonte no se alcanza nunca, pero hay que seguir avanzando hacia él. Y el año que viene tenemos el reto de superar los 3.000 dorsales y alcanzar los 15.000 euros recaudados. Los escolares alcazareños realizan muchas actividades, entre ellas una en el aula agrícola. Allí, en primavera, plantaban algunos productos que ahora han dado resultados. En una iniciativa pedagógica, niños y niñas en edad escolar de Alcázar de San Juan han participado en talleres de agricultura en el aula agrícola durante los meses de marzo, abril y mayo. Tras dedicar tiempo y esfuerzo a la plantación de tomates, patatas y pimientos, los jóvenes agricultores han celebrado la recolección de los frutos de su trabajo. Más de una decena de cajas llenas de tomates, pimientos y patatas han sido el resultado de esta enriquecedora experiencia. Pero el ciclo no termina aquí, ya que estos productos autóctonos no serán consumidos por estos pequeños agricultores, sino que han decidido llevar a cabo con ellos una acción solidaria. La donación de todos estos productos cosechados se han entregado a la Residencia Santa Marta, donde han sido recibidos con gratitud. De esta manera, los niños y niñas han cerrado el círculo de aprendizaje, convirtiendo su esfuerzo y dedicación en una acción de carácter solidario. Los talleres de agricultura para escolares en el aula agrícola tienen como objetivo acercar a los más pequeños al mundo del cultivo y fomentar el aprecio por los productos locales. Al mismo tiempo, se incluía en ellos el valor de la solidaridad y la importancia de contribuir a la comunidad. Último día de la campaña electoral de las generales de 2023. Esta noche a las 12 de la noche habrá acabado. Los candidatos apuran los últimos minutos de este día para realizar la campaña. Los socialistas han estado esta mañana en Tomelloso. Los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados por Ciudad Real visitaban esta mañana AFAS en Tomelloso, en lo que es el buque insignia de la discapacidad, decía la número 1 de las listas socialistas y todavía ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España. Que es parte del buque insignia también de lo que ha sido la participación social para la defensa de las personas con discapacidad, que siempre ha ido acompañada del apoyo del Partido Socialista y que también ha sido importante en esta legislatura, donde se han recuperado derechos para las personas con discapacidad, donde hemos retomado algunos de los recortes que se habían llevado a cabo en las anteriores legislaturas por parte del Partido Popular, o donde incluso también como consecuencia de la pandemia hemos reformulado la política de cuidados a todas las personas y también y muy especialmente a las personas dependientes. Rodríguez ha recordado que se han destinado 200 millones de euros para la accesibilidad, convirtiendo a la última legislatura en la que más ha invertido en políticas sociales. Puesto muchos recursos también del plan de recuperación, cerca de 200 millones de euros para la accesibilidad de nuestro país, contemplados en el plan de recuperación de esos 140.000 millones que consiguió Pedro Sánchez. En definitiva, en esta legislatura hemos hecho lo que hacemos siempre los socialistas, que es apoyar el desarrollo social, las políticas sociales y muy especialmente en este caso las políticas de inclusión. Esta es la legislatura en la que más hemos invertido en políticas sociales, en democracia en nuestro país. Y aunque muy afanados en la campaña electoral, la actividad del Gobierno de España continúa y su portavoz informaba en Tomelloso de algunas de las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros, como la de garantizar las prestaciones a personas dependientes. Esta semana ha sido la última ocasión en relación con la ley de dependencia que hemos culminado ese proceso de reversión de recortes. Hemos aprobado un Real Decreto para culminar todas las prestaciones a las que tienen derecho las personas dependientes. El Partido Popular, cabe recordar, recortó incluso la posibilidad de cotización a las cuidadoras, que en el caso de la provincia de Ciudad Real hoy son en torno a 2.700 personas. Aquello se recuperó nada más llegar el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, en este Consejo de Ministros, esta semana, lo que hemos hecho es garantizar que se van a incrementar todas las prestaciones de las personas dependientes, todas, las prestaciones económicas, las prestaciones por servicio, y también se van a incrementar las horas de ayuda a domicilio. En nuestra provincia hay cerca de 18.000 personas que hoy son personas dependientes, que necesitan del apoyo de lo público y que solo la garantía de un gobierno socialista va a permitir que sigan progresando, que sigan contando con recursos como lo han hecho hasta ahora.
Isabel Rodríguez acababa pidiendo el voto para Pedro Sánchez para garantizar las políticas sociales. Ya está todo preparado para que el próximo domingo los españoles podamos ejercer nuestro derecho al voto. En nuestra provincia serán más de 1.100 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, los que velarán para que todo salga correctamente. La Subdelegación de Gobierno de España en Ciudad Real ha celebrado la correspondiente Junta de Seguridad con motivo de las elecciones generales del próximo 23 de julio, cuyo dispositivo está preparado para que la jornada de votación se celebre en libertad y con plenas garantías para todos los electores de la provincia. El domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, abrirán sus puertas los 268 locales electorales que acogerán las 707 mesas electorales habilitadas para las votaciones en 102 municipios de la región. Para garantizar la seguridad y el orden durante toda la jornada de votación, habrá 1.144 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre los 322 efectivos de la Policía Nacional y los 822 efectivos de la Guardia Civil, a los que se unirán los de la Policía Local en los municipios. Todos los colegios electorales contarán con el material necesario para que las votaciones se desarrollen con normalidad. Para estos comicios se han repartido 1.412 urnas y 500 cabinas. Junto a ello, también se han preparado y repartido entre los distintos municipios de la provincia más de 764.000 sobres de votación. El número de electores en la provincia para estas elecciones es de 384.422 españoles residentes en España y 7.002 residentes en el extranjero, 391.424 en total. Además, son 17.177 los jóvenes ciudadrealeños que han cumplido la mayoría de edad desde las últimas elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019. Como novedad, este año se ha destacado un especial incremento en la solicitud del voto por correo, alcanzando un total de 25.510 del total de los 107.636 solicitados en la región. El engranaje electoral se completa además con la labor de los representantes de la Administración, 380 en la provincia, que serán los encargados de velar por el desarrollo de las votaciones, la constitución de mesas, la resolución de las incidencias que se produzcan y la recogida de datos de participación y escrutinio. Aunque en principio en La Mancha estamos muy acostumbrados a tener mucho calor en verano, lo que sí es cierto es que llevamos unos años que las altas temperaturas están poniendo a prueba los consejos que o bien hemos olvidado o que ya no estamos practicando porque nos parece que nunca pasa nada. Ayer les hablábamos de los golpes de calor, sobre todo en las personas mayores, pero la actualidad nos ha dado que una nueva persona ha fallecido por un golpe de calor y no era mayor, tenía tan solo 41 años. Hemos invitado hoy a este espacio informativo a Ana María Mellado. Ella es doctora en el Centro de Salud 2 de Alcázar de San Juan, porque hay algunas cosas en referencia a los golpes de calor y a cómo estamos viviendo últimamente estos veranos tan calurosos que debemos recordar. Ana María Mellado, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, hablábamos de golpes de calor en mayores que en realidad no deberían ser diferentes a las recomendaciones que hacemos al resto de la población, o son más frecuentes en mayores que, no sé, en niños o en edad media. Vamos a hablar primero a quién afectan los golpes de calor. A ver, un golpe de calor puede afectar a cualquier persona y sí es cierto que la gente mayor y los niños tienen más predisposición, porque al fin y al cabo un golpe de calor es como si dijésemos, cuando el cuerpo ya no puede controlar, por los mecanismos biológicos y normales que tenemos, no puede controlar ese equilibrio de temperatura, pues entonces se produce el golpe de calor. Y sí que es cierto que la gente mayor y los niños, ese sistema de control es como más frágil, entonces tienen más riesgo de poder, como si dijésemos, toparlo antes, llegar antes. Mecanismos que debemos tener en cuenta para darnos cuenta nosotros mismos
que estamos teniendo un golpe de calor. ¿Cuáles son esos primeros síntomas en los que debemos reaccionar rápido? A ver, pues antes de tener un golpe de calor, que es ya cuando, como si dijésemos, el máximo, cuando sube la temperatura por encima de 40 grados, cuando ya hay, además de un problema para regular la temperatura, hay unas alteraciones a nivel neurológico. Antes de eso hay un paso previo que es lo que se llama el agotamiento por calor. No es una cosa tan grave, pero ellas empiezan a tener síntomas. Sed intensa, sensación de calor y de sofoco, aumento de sudoración, el pulso rápido, a veces sensación como de dolor de cabeza, a veces como sensación de mareo también se puede tener, a veces se puede provocar náusea. Todo eso sin una temperatura que pase por encima de los 40 ya te está dando pistas de que hay que hacer cosas para controlar, ayudar al cuerpo a controlar esa regulación de la temperatura. Has hablado de una cosa que quiero incidir en ella, que es el agotamiento por calor, porque esto también se está dando. Ustedes se dan cuenta que independientemente de las noches tropicales que estamos teniendo y algunas incluso ecuatoriales, pues al día siguiente estás un poco más cansada, cansado de lo que es habitual. Pero esto que nos parece que es lo normal, o no es lo normal, Ana, porque igual... A ver, sí es normal estar más cansado con el calor, pero cuando hablamos del agotamiento nos referimos, además de ese cansancio, a otros síntomas, lo que estoy hablando, de un pulso más rápido, un aumento de la sudoración, una sensación de sofoco, que te notes que tienes una sed constante, ya con otros síntomas más intensos. Que son los que nos tienen que poner en alerta e irnos corriendo al centro de salud. En principio, con esos síntomas lo que tenemos que hacer es buscar estar en un sitio frío, incluso quitarse ropa si lo necesitamos y quedarte con la menos ropa posible, poner medidas externas, ventilador o bajar la temperatura con aire, o beber líquido a sorbitos pequeños, tampoco grandes cantidades, y un poco pues eso, buscar que baje la temperatura y que el cuerpo se rehidrate y ayudar al cuerpo a que tu propio sistema de regulación funcione con más facilidad. Si ya estás haciendo eso durante un tiempo y no te sirve de nada o ves que los síntomas van peor, es cuando hay que acudir al centro de salud. Si estás en casa, ¿una ducha fría serviría? Sí, una ducha fría también bien. Tampoco unas temperaturas, un contraste extremo entre el calor pero una temperatura con un agua fresquita que no sea extremadamente fría ni... Puede servir también poner paños de agua fría, cosas que te pueden ayudar a bajar un poco la temperatura. Son consejos casi que son de cajón y que los hemos sabido siempre. Sin embargo, antes sí que nos preocupábamos mucho de un corte de digestión, ahora no nos preocupamos casi nada de un corte de digestión y sí nos estamos preocupando de golpes de calor. Y quiero también, y ya que estás, vamos a aprovechar a hablar de esos consejos que los médicos nos recordáis cada verano y que a veces a nosotros se nos olvidan, y quiero hacer hincapié en el deporte que cada día nos obsesiona más. Seguimos yendo al gimnasio en julio y agosto con 40 grados, seguimos cogiendo la bicicleta a horas probablemente que no son las debidas, seguimos haciendo footing incluso a horas donde está el sol dando mucho, que se habla de golpes de calor casi siempre pensando en temporeros o personas que están en el campo, pero no, el día a día de muchas personas pasa también por el deporte en esos extremos. Sí, evidentemente hay que tener cuidado y no llegar a ese extremo porque en realidad el golpe de calor se produce por el golpe de calor de lo que hablamos, la insolación de toda la vida, y también se puede producir por estar en sitios poco ventilados, con temperaturas muy altas, en las que tú le estás pidiendo, además, si estás haciendo ejercicio, un extra al cuerpo, con lo cual eliminas mucho líquido, eliminas sales y volvemos a lo mismo. El sistema básico que tiene nuestro cuerpo para regular la temperatura, que consiste en eso, en la evaporación, en el sudor, llega un momento en que lo colapsas. Entonces, esas cosas son cosas que no hay que hacer. Quiero insistir, Ana, en los cortes de digestión, algo que era muy frecuente, bueno, cuando yo era pequeña había que guardar 2 horas después de haber comido antes de bañarse. Sin embargo, últimamente, como nunca pasa nada, pues como que hemos olvidado esto de un corte de digestión. ¿Qué es un corte de digestión? Y sigue siendo tan vigente ahora como hace unos años, claro. Sí, a ver, el corte de digestión en realidad consiste en que cuando tú comes y tu aparato digestivo está haciendo su función, pues necesita un mayor aporte de sangre
que otras partes del cuerpo. Entonces, como te digo, nuestro cuerpo es muy listo y entonces lo que hace es derivar el mayor aporte de aflujo al aparato digestivo. Si en ese momento tú, más que el bañarte, que es lo que nos decían antes, no te puedes bañar, más que el bañarte es o que haya mucho contraste entre la temperatura y el agua esté muy fría, o que tú te pongas no solo a bañarte, sino que te pongas a nadar, a hacer un ejercicio, con lo cual los músculos del cuerpo te van a pedir un mayor riego, o por la vasodilatación que necesitas para regular la temperatura, si hay mucho contraste de temperatura, también te va a pedir tu piel un mayor aporte, un mayor riego, entonces se lo robas al aparato digestivo, y al robárselo al aparato digestivo es cuando se produce el corte de digestión. Por lo tanto, vamos a recoger así algunos consejos que siguen siendo válidos, que los hemos sabido siempre y que a veces a lo mejor se nos está olvidando. Entrar al agua con cierta calma cuando nos vamos a bañar, procurar no estar mucho tiempo al sol, utilizar una cosa que cada día se ve más y es sombreros también, sí, ¿no? El abanico, evidentemente, porque a veces también nos sirve para refrescar. Y hay un asunto del que también debemos hacer hincapié, y es las recomendaciones a los niños, porque los niños son probablemente la población que, bueno, pues que se le ha olvidado las normas a seguir en verano. Vamos a recordar eso, que a los niños hay que insistirles. Sí, a los niños hay que insistirles, aparte de protegerles muy bien contra el sol, que no, en las horas de máximo calor no dejarles que estén ahí en pleno movimiento, jugando, porque cuando tú le pides más movimiento al cuerpo y cuando tú tienes más actividad, estás gastando, como si dijésemos, recursos en esa vasodilatación, en esa irrigación, y se los estás robando pues a la regulación de la temperatura o a otras cosas como lo que estamos hablando de la digestión. Entonces, mucha protección, mucha hidratación, que tengan juegos, pero en determinadas horas del día, más tranquilos, más reposados, que no tengan tanta actividad y bueno, siempre mantenerles una temperatura más fresca, que no se expongan en horas entre, pues qué te voy a decir yo, al mediodía, que no estén expuestos al sol y bueno, yo creo que con esas recomendaciones les protegemos bastante. Y a los mayores igual, también ya les decíamos ayer algunas de esas recomendaciones, pero en general a todo el mundo, sí, porque estamos viendo que los golpes no respetan edades. Sí, otra cosa que te iba a decir también, que los niños tampoco tienen el mismo, a lo mejor la misma percepción de que puedan tener sed, o igual que la gente mayor, entonces hay que insistirles mucho e hidratarlos mucho. Beban agua, aunque sea sin sed. Eso es. Bueno, Ana, pues yo creo que más o menos con los consejos que hemos recordado, porque insistimos, ahora la temperatura es más alta, lo estamos notando estos días, vienen o cada día tenemos más horas de calor, pero realmente los manchegos siempre hemos tenido unos veranos que recuerdo, y voy a recordar a Recesvinto Casero, ustedes, igual tú no lo conociste, pero ustedes seguramente sí, que siempre decía que en La Mancha hay 9 meses de invierno y 3 de infierno, pues más o menos esto es lo que estamos viendo. Por lo tanto, las recomendaciones siempre van a ser las mismas. Vamos a protegernos todo lo que podamos del calor del sol, y con estas recomendaciones, insisto, creo que podemos pasar un gran verano. Ana María Mellado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es viernes y los viernes ya saben que nos gusta hacerles algunas recomendaciones por si no habían pensado en muchos planes para este fin de semana. Otro fin de semana de julio de muchas horas de sol y noches más cortas, y un fin de semana que trae reflexión el sábado y votaciones el domingo, como saben, pero seguro que también encuentran un ratito para el ocio. Y aquí van algunas recomendaciones de las que nos gustan hacerle los viernes. Si no han visitado la exposición fotográfica que hay en el Museo Municipal, vayan, porque va a estar solo hasta el día 26. Se llama Queso manchego entre rebaños y pastores. Esta misma noche hay 2 citas con la pintura, la primera y desde las 8:30 de la tarde el 17º certamen infantil y juvenil de dibujo nocturno José Luis Samper,
que se engloba dentro de las celebraciones del 59 Festival Internacional de Folclore, que se lleva celebrando durante todo el mes de julio, organizado por los coros y danzas. Todo comienza en la plaza para después hacer la entrega de premios en el Museo Municipal. Y también esta noche y por toda la ciudad, desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, veremos a pintores llevando sus lienzos a rincones alcazareños elegidos por ellos mismos. Es el 23º certamen de pintura rápida nocturna Ángel Lizcano Monedero y recuerden que es esta misma noche. Y ya que hemos mencionado a José Luis Amper, hoy vamos a recordarles que este museo se puede visitar gratuitamente los domingos de 12 a 2 y lo mismo es un buen plan antes o después de acercarse a su colegio electoral. Por cierto, si quieren ir al centro en coche, sepan que al parking de la plaza ya se puede acceder desde el ascensor instalado justo al lado del ayuntamiento. Y como siempre le decimos, pasen un buen finde. Nos vamos a despedir con la información meteorológica, pero antes vamos a quedar con ustedes para el próximo domingo a las 2:30, que estaremos aquí y podremos contarles pues cómo ha ido o cómo están yendo las elecciones en nuestra ciudad, en Alcázar de San Juan. Por lo tanto, hoy no les decimos hasta el lunes, sino hasta el próximo domingo a las 2:30, aquí en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Disfruten del tiempo que nos queda hasta entonces y ahora sí, vamos con la información meteorológica.